¿Y si te dijera que la Biblia dice que hay momentos en los que los ángeles pueden entrar en una casa sin que nadie se dé cuenta? La mayoría de las personas piensa que la presencia de un ángel sería algo visible, obvio, imposible de ignorar. Pero la Biblia muestra algo muy diferente. Hay señales sutiles, señales extrañas, señales que muchas personas han visto, pero nunca entendieron lo que significaban. Y lo más impactante es que algunas de estas señales podrían estar ocurriendo en tu casa, y tú ni siquiera lo sabes. Hoy vas a descubrir las 5 señales bíblicas que podrían indicar que hay ángeles cerca de ti. Y la número 5 es la más inquietante de todas. ¿Y si la paz inexplicable que sientes en tu casa no es casualidad? La Biblia revela que los ángeles de Dios habitan donde Él es honrado. Desde los primeros capítulos del Génesis hasta las últimas páginas del Apocalipsis, los ángeles aparecen como personajes activos en la historia de Dios con la humanidad. No son personajes secundarios, no son adornos teológicos, son seres reales, con misiones reales, enviados por un Dios real que no abandona a sus hijos a caminar solos por este mundo. Y la pregunta que muchos creyentes nunca se atreven a hacer en voz alta es esta: ¿será que esa presencia también existe hoy, en mi hogar, en mi vida cotidiana? Hay cosas que la razón humana no puede explicar del todo, momentos en los que el silencio de la casa se vuelve profundo de una manera diferente, instantes en los que una calma que no vino de dentro de ti te envuelve como un manto invisible. Sensaciones que no tienen nombre en el vocabulario cotidiano, pero que el alma reconoce de inmediato. Y si alguna vez has vivido algo así, quiero que sepas que no estás solo. La Biblia habla sobre esto con una claridad que muchos creyentes nunca llegan a ver del todo. Los ángeles son reales, no son figuras decorativas de la fe cristiana, ni imágenes poéticas para consolar a los ingenuos. Son seres poderosos, enviados por el Señor con propósitos específicos, y la palabra de Dios está llena de evidencias de su presencia entre nosotros. En Hebreos 1:14, el apóstol hace una pregunta que resuena hasta hoy. ¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Herederos. Eso te incluye a ti. Eso me incluye a mí. Que el gran predicador Charles Spurgeon, a quien muchos llaman el príncipe de los predicadores, dijo algo que nunca abandonó a quienes lo escucharon: que los hombres no vean a los ángeles no significa que los ángeles no estén allí. El creyente que anda en fe vive rodeado de huéspedes celestiales que los ojos carnales no pueden percibir. Spurgeon entendía, con la profundidad de quien pasó décadas estudiando las Escrituras, que la presencia angélica no es un privilegio de los tiempos bíblicos. Es una realidad viva para todo aquel que camina con Dios. Y lo que veremos juntos hoy no es especulación, no es misticismo vacío ni experiencias desconectadas de la verdad bíblica. Cada señal que vamos a explorar está fundamentada en la palabra, y mi deseo es que, al final, tus ojos espirituales estén más abiertos que antes, porque hay una diferencia enorme entre vivir como si Dios estuviera lejos y vivir consciente de que el cielo está más cerca de tu casa de lo que jamás imaginaste. Existe algo que acontece cuando la presencia angélica se hace sentir en un hogar. No es explosivo ni dramático en la mayoría de los casos. Es sutil, es profundo, y muchas veces pasa desapercibido porque estamos demasiado ocupados con el ruido del mundo para notar lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos. Pero aquellos que cultivan una vida de oración, que se sientan en quietud delante de la palabra, esos aprenden a reconocer las señales. La primera señal que exploraremos es algo que muchos han sentido, pero pocos han sabido nombrar: una paz sobrenatural que invade el ambiente sin ninguna razón aparente. No es relajación, no es simplemente un buen día, es algo que desciende sobre el hogar como el rocío sobre la hierba en la madrugada, silencioso y transformador. El Salmo 91:11 dice con una precisión que corta el corazón: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Guardar no es solo proteger del peligro físico, es preservar la atmósfera del lugar donde habitas,
es mantener alejado todo aquello que vendría a perturbar lo que Dios edificó en ti y en tu familia. Hay una razón por la que algunos hogares, a pesar de todas las tormentas que atraviesan, mantienen una dignidad espiritual intacta. Hay familias que han pasado por enfermedades, por crisis financieras, por desamores y traiciones, y aún así, cuando entras en su casa, sientes algo diferente. No es perfección humana, es protección divina. Y muchas veces esa protección tiene nombre, tiene forma, tiene misión, y fue enviada directamente desde el trono de Dios para servir a aquellos que son suyos. A lo largo de este video, vamos a recorrer juntos las 5 señales bíblicas que indican la presencia de ángeles en tu hogar. Cada una de ellas está anclada en las Escrituras, y cada una de ellas puede cambiar para siempre la forma en que ves tu propia casa, tu propio día, tu propia vida espiritual, porque cuando comprendes que no estás solo, que el cielo envía compañía para los que aman a Dios, todo cambia. La fe deja de ser un esfuerzo y se convierte en comunión. La oración deja de ser una obligación y se transforma en una conversación con alguien que ya está presente en tu sala. Si este es tu primer contacto con nuestro canal, te invito a suscribirte ahora mismo. Aquí encontrarás contenido basado en las Escrituras que nutrirá tu fe de manera profunda y práctica, semana a semana. Y si tienes un deseo genuino de profundizar tu vida de oración y restaurar tu intimidad con Dios, tenemos algo especial para ti. Nuestro ebook, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, está disponible en el primer comentario fijado de este video. No es un libro de teorías, es un camino. Y muchos ya han recorrido ese camino y encontrado lo que tanto buscaban. La primera señal que la Biblia nos revela sobre la presencia de ángeles en un hogar es precisamente esa paz que no tiene explicación humana. Pero ahora quiero llevarte más profundo, porque hay algo que necesitas entender antes de continuar. Los ángeles no visitan cualquier lugar de manera aleatoria. Su presencia está conectada directamente con la presencia de Dios, donde Dios es honrado, donde su nombre es invocado, donde la fe es cultivada con sinceridad. Allí el cielo tiene libre acceso. Y eso cambia todo, porque significa que la presencia angélica en tu hogar no es una cuestión de suerte ni de coincidencia espiritual. Es el resultado de una vida que busca a Dios de verdad. Es el fruto de rodillas dobladas en oración, de Biblias abiertas sobre la mesa, de conversaciones en familia donde el nombre de Jesús es pronunciado con reverencia y amor. Los ángeles no son atraídos por la religiosidad superficial. Son enviados donde la fe es genuina y la obediencia es real. La segunda señal que vamos a explorar es algo que ocurre con frecuencia y que muchos descartan como casualidad: los sueños con mensajes claros y llenos de paz. La Biblia está llena de momentos en que Dios usó los sueños para comunicarse con su pueblo, y en muchos de esos casos fue a través de ángeles. En Mateo 1:20, un ángel del Señor se apareció a José en sueños con un mensaje que cambiaría la historia de la humanidad. No fue una visión dramática a plena luz del día. Fue en el silencio de la noche, en ese espacio sagrado entre el descanso y la vigilia, cuando alguien en tu hogar tiene sueños que traen dirección, que traen advertencia, que traen consolación, y esos sueños están alineados con la palabra de Dios. Esto merece atención. No toda experiencia nocturna es de origen divino, y la Biblia nos enseña a probar los espíritus. Pero cuando el sueño trae fruto de paz, de claridad, de confirmación de algo que ya estabas orando, hay una sabiduría espiritual en no descartarlo simplemente porque no fue una experiencia racional. Joel 2:28 dice con una fuerza que no ha perdido nada de su peso a lo largo de los siglos: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Este derramamiento no es exclusivo de una era pasada. Es una promesa activa para quienes viven bajo el Espíritu de Dios. Y los ángeles, como mensajeros del Señor, pueden ser parte de ese canal de comunicación divina que llega en el momento en que el mundo exterior calla y el corazón está quieto. Quiero que pienses por un momento en algo que quizás nunca relacionaste con la presencia angélica.
Ha habido ocasiones en que despertaste en medio de la noche con un fuerte impulso de orar por alguien. Momentos en que, sin ninguna razón aparente, sentiste urgencia de interceder por un familiar, por un amigo, por una situación específica. Eso también es una señal. Los ángeles pueden tocar el espíritu del creyente durmiente para despertar la intercesión cuando el cielo identifica una necesidad urgente. No es superstición. Es la dinámica del reino operando en quienes están disponibles para ser usados por Dios, incluso en el descanso. La tercera señal está profundamente conectada con la segunda y es igualmente poderosa, una protección inesperada en momentos de peligro. Hay testimonios que desafían toda lógica, accidentes que debían ser fatales y no lo fueron, situaciones que estaban completamente fuera de control humano y que, de alguna manera, se resolvieron sin daño. Momentos en que algo invisible parecía intervenir entre la persona y el desastre. Y cuando esos momentos ocurren dentro de un hogar donde la fe es cultivada, la Escritura nos da un lenguaje para comprenderlos. El Salmo 34:7 lo declara con una confianza que viene de alguien que lo vivió en carne propia. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Acampar no es pasar, no es visitar de vez en cuando. Acampar es establecerse, es permanecer. Es mantener guardia de manera continua alrededor de aquel que teme al Señor. Y ese temor del que habla la Escritura no es miedo paralizante, sino reverencia profunda, la actitud del corazón que reconoce a Dios como Señor de toda cosa visible e invisible. Cuando la protección sobrenatural se manifiesta en tu hogar, no la atribuyas solamente a la buena suerte. Detente, agradece, reconoce que hay manos invisibles que han obrado a tu favor, porque hay una diferencia transformadora entre vivir como si todo lo que te rodea fuera producto del azar y vivir con la conciencia de que el Dios del universo tiene ángeles asignados específicamente para guardar tu camino. Esa conciencia no produce arrogancia espiritual, produce una gratitud que cambia el sabor de cada día. Y así como la protección angélica puede manifestarse en momentos de crisis externa, también puede actuar en las batallas internas. Hay personas que han estado al borde del abandono total de la fe, al borde de decisiones que habrían destruido su familia, al borde de ceder a tentaciones que acechaban por años. Y en el momento más crítico, algo los detuvo. Una palabra escuchada por casualidad, un versículo que apareció justo cuando era necesario, una sensación de que no podían seguir adelante en esa dirección. Eso no siempre es solo conciencia humana. A veces es un mensajero celestial cumpliendo su misión de guardar al heredero de la salvación. Porque Dios no envía ángeles solo para los grandes momentos históricos registrados en las Escrituras. Los envía también para los momentos ordinarios de personas comunes que le aman con sinceridad, para la madre que ora sola a medianoche, para el hombre que lucha por mantener su integridad en un mundo que no la valora, para el joven que busca dirección en medio de la confusión, para el anciano que, después de décadas de vida, todavía dobla sus rodillas cada mañana. Para todos ellos, el cielo tiene una respuesta, y esa respuesta muchas veces viene con alas. Hay algo que une a los creyentes de todas las generaciones, desde los patriarcas del Antiguo Testamento hasta los hombres y mujeres de fe que caminan hoy por las calles de este mundo moderno. La necesidad de ser sostenidos cuando las fuerzas humanas se agotan. Y es precisamente en esos momentos de agotamiento profundo, cuando todo parece demasiado pesado para ser cargado, que la cuarta señal de la presencia angélica se manifiesta de manera más clara y más dulce. Esa señal es el fortalecimiento sobrenatural que llega sin que nadie lo traiga. No es el resultado de una buena noche de sueño, no es el efecto de una conversación animadora con un amigo. Es algo que viene de afuera hacia adentro, que penetra el cansancio y lo transforma en capacidad renovada. Es la experiencia de levantarse con fuerzas que no existían la noche anterior, de encontrar aliento donde solo había vacío, de seguir adelante cuando todos los argumentos humanos decían que ya no era posible. La Biblia nos muestra este tipo de intervención con una claridad que desarma. En 1 Reyes 19, el profeta Elías estaba tendido bajo un árbol en el desierto, tan agotado y tan quebrantado emocionalmente,
que le pidió a Dios que le quitara la vida. Había luchado, había ganado batallas extraordinarias, y aún así se encontraba en el piso, sin fuerzas, sin esperanza visible. Y entonces, en ese momento exacto, un ángel lo tocó. No le dio un sermón, no lo reprendió por su debilidad. Simplemente le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Le ofreció pan recién horneado y una vasija de agua. Y con esa fuerza, Elías caminó 40 días. Ese pasaje contiene una verdad que necesita habitar en tu corazón con toda su fuerza. Los ángeles no solo protegen, también alimentan, también sostienen, también se acercan en el momento del quebranto para tocar al ser humano que ya no puede más y decirle, con ternura divina, que todavía hay camino por delante, que Dios no terminó contigo, que el cansancio de hoy no define el destino de mañana. Y cuando esa fuerza llega sin fuente humana aparente, cuando te levantas de una crisis sintiendo algo que no fabricaste tú mismo, eso merece ser reconocido por lo que es: la mano del cielo obrando en tu favor. Hay hogares donde esta señal se repite con regularidad, familias que han pasado por temporadas que habrían destruido a cualquiera desde afuera y que, de alguna manera inexplicable, se mantuvieron en pie, no porque fueran más fuertes que los demás, sino porque el Señor enviaba fuerza en el momento preciso en que las reservas humanas llegaban a cero. Isaías 40:31 lo expresa con una belleza que no envejece jamás. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en el Señor no es pasividad, es una postura activa del corazón que dice: confío en que Él proveerá lo que yo no puedo generar. Y esa provisión muchas veces llega a través de sus mensajeros, a través de ángeles que operan de maneras que no siempre identificamos como tales, pero que dejan una marca inconfundible: la certeza de que alguien más grande que nosotros está interviniendo en nuestra historia. Esa certeza no es arrogancia, es la fe madura de quien ha aprendido a reconocer la mano de Dios en los detalles de la vida cotidiana, en el pan sobre la mesa, cuando la cuenta bancaria no lo explicaba, en la energía para un día difícil, cuando el cuerpo pedía rendirse, en la serenidad que llegó justo antes de una conversación que podría haber destruido todo. La quinta señal que vamos a explorar es quizás la más cotidiana de todas, y por eso la más fácil de pasar por alto. Es la presencia de personas que aparecen en el momento exacto en que eran necesarias, dicen exactamente lo que el alma necesitaba escuchar, y luego desaparecen de la misma manera misteriosa en que llegaron. Hebreos 13:2 lo dice con una claridad que nos obliga a detenernos. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Sin saberlo, esas dos palabras son enormes, porque significan que la presencia angélica no siempre viene anunciada con trompetas, ni rodeada de luz visible. A veces, viene con el rostro de un extraño que ayuda en un momento de crisis, con la voz de alguien que pronuncia una palabra de aliento en el momento más oscuro, con una presencia que se siente cálida, que transmite una paz que no es común, que deja algo en el ambiente que permanece incluso después de que esa persona se va. No estoy diciendo que cada persona amable que conoces sea un ángel. Estoy diciendo algo más matizado y más profundo que eso, que Dios, en su soberanía, puede usar personas reales y también mensajeros sobrenaturales para llevar exactamente lo que su hijo necesita, exactamente cuando lo necesita. Y la diferencia entre quien recibe esa provisión con gratitud y quien la descarta como coincidencia está en la postura del corazón, en la disposición de ver la mano de Dios en lo ordinario, en la fe que reconoce que el Señor no abandona a sus hijos a la deriva de un universo indiferente. Tu hogar, cuando está consagrado al Señor, cuando es un lugar donde se ora, donde la palabra es honrada, donde el amor de Dios es practicado entre quienes lo habitan, se convierte en un territorio que el cielo no ignora. Se convierte en un lugar donde los ángeles tienen misión. Y esa misión no siempre es visible a los ojos físicos, pero sus efectos son absolutamente reales. En la paz que permanece, en la fuerza que aparece, en la protección que actúa, en los sueños que orientan.
en las personas que llegan en el momento preciso. Todo esto es parte de la vida del creyente que camina en intimidad con Dios. Y cuanto más cultivamos esa intimidad, más aprendemos a reconocer su presencia a través de todos los canales que Él elige para manifestarse, incluyendo aquellos que tienen alas y que, desde antes de la fundación del mundo, fueron creados para servir a los herederos de la salvación. Hemos recorrido juntos 5 señales bíblicas que revelan la presencia de ángeles en un hogar. Pero ahora quiero llevarte a algo que va más allá del simple reconocimiento de esas señales, porque identificar la presencia angélica sin entender el propósito detrás de ella sería como recibir una carta del cielo y no tomarse el tiempo de leerla con atención. Hay una razón por la que Dios envía a sus ángeles. Hay un propósito divino detrás de cada señal. Y ese propósito tiene todo que ver con quién eres tú y con el lugar que ocupas en el corazón de Dios. La Biblia nunca presenta a los ángeles como seres independientes que actúan por iniciativa propia. Ellos son mensajeros, son enviados, son instrumentos de la voluntad de aquel que está sentado en el trono. En el Salmo 103:20, David escribe con una reverencia que se siente en cada palabra: «Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto». Ejecutan su palabra, obedecen su voz. Eso significa que donde hay ángeles, hay una misión activa de Dios siendo cumplida en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Y esa comprensión debería transformar la manera en que te relacionas con tu propia historia espiritual. Las dificultades que has enfrentado no han sido abandonadas por el cielo. Los momentos de crisis que parecían no tener salida no eran situaciones donde Dios había mirado para otro lado. Hay una actividad invisible pero real que opera constantemente alrededor de los que son del Señor. Y esa actividad tiene dirección, tiene intención, tiene un destino final, que es la gloria de Dios y el bien de aquellos que le aman. Romanos 8:28 lo afirma con una certeza que ha sostenido a millones de creyentes a lo largo de los siglos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo las agradables, no solo las que tienen sentido desde el principio, también las que duelen, también las que confunden, también las noches largas y los días sin respuesta visible. Todas esas cosas están siendo trabajadas por manos que no siempre vemos, en una dirección que no siempre comprendemos, hacia un final que supera todo lo que podríamos anticipar. Ahora bien, hay una pregunta que muchos creyentes llevan en silencio y que merece ser respondida con honestidad. ¿Por qué hay momentos en que no sentimos nada? ¿Por qué hay temporadas en que el hogar parece vacío de toda presencia sobrenatural, en que la paz no llega, en que las señales parecen ausentes? Esta es una pregunta legítima y profundamente humana, y la respuesta no está en la distancia de Dios, sino en el estado del corazón y en los ciclos naturales de la vida espiritual. El profeta Daniel oró durante 21 días sin recibir respuesta visible, 21 días de silencio aparente, de rodillas dobladas sin confirmación inmediata. Y cuando finalmente el mensajero celestial llegó, le explicó algo que cambia para siempre la forma en que entendemos el silencio de Dios. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel 10:12. Desde el primer día, el ángel fue enviado desde el primer momento en que Daniel oró. La demora no era indiferencia divina, era una batalla invisible que estaba siendo librada a favor de él. Eso significa algo extraordinariamente importante para tu vida hoy. El silencio que sientes en ciertas temporadas no es señal de abandono, es señal de que hay algo siendo trabajado en dimensiones que tus ojos físicos no alcanzan. Los ángeles están en movimiento, incluso cuando tú no los percibes. La misión está activa incluso cuando la quietud espiritual parece total, y la respuesta está en camino, como estuvo para Daniel, para todos aquellos que no abandonan la postura de fe en medio de la espera. Esa postura de fe no es una actuación religiosa,
No es la repetición mecánica de palabras que el corazón ya no acompaña. Es la decisión diaria de confiar en que el Dios que comenzó una buena obra en ti es fiel para completarla. Es la elección de abrir la palabra incluso cuando no tienes ganas. Es la oración que sale en susurros cuando no hay fuerza para más. Es el paso de fe dado en la oscuridad, confiando en que el suelo estará allí aunque no puedas verlo. Y es en esos momentos de fe perseverante que el cielo presta especial atención, porque hay algo en la fidelidad silenciosa del creyente que honra a Dios de una manera que los grandes momentos de euforia espiritual no siempre logran. Cuando alguien sigue creyendo en la oscuridad, cuando alguien sigue orando sin ver respuesta, cuando alguien sigue honrando a Dios en su hogar, aunque ningún cielo visible confirme en ese instante, eso es fe en su expresión más pura. Y Dios no ignora esa clase de fe. Lucas 18:8 registra una pregunta de Jesús que resuena con una urgencia particular para nuestra generación. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que no busca respuesta inmediata. Es una invitación a examinarse, a preguntarse si la fe que habita en tu hogar es del tipo que permanece cuando el cielo parece callado, si es del tipo que no necesita señales constantes para seguir creyendo, si es del tipo que ha echado raíces tan profundas que ninguna tormenta puede arrancarla del lugar donde fue plantada. Esa es la fe que atrae la presencia angélica de manera consistente, no como premio a la perfección humana, sino como respuesta natural del cielo a un corazón que genuinamente busca a Dios y no está dispuesto a dejar de buscarlo. Y ese hogar, ese corazón, esa familia, se convierte en un territorio donde el cielo tiene residencia activa, no como visitante ocasional, sino como compañía permanente en cada estación de la vida. Hay una pregunta que quizás ha estado rondando tu mente desde que comenzamos este recorrido juntos. Y es una pregunta honesta, legítima, que merece ser respondida con la misma profundidad con que ha sido formulada en el corazón de muchos creyentes sinceros. ¿Cómo puedo crear en mi hogar las condiciones para que la presencia de Dios y con ella la actividad de sus ángeles sea una realidad constante y no solo un destello ocasional? Esa pregunta no tiene una respuesta sencilla, pero tiene una respuesta verdadera y está completamente fundamentada en la palabra de Dios. Lo primero que necesitas entender es que la presencia de ángeles en un hogar no es algo que se invoca ni se manipula espiritualmente. No hay fórmulas mágicas, no hay rituales que abran puertas celestiales por el simple acto de repetirlos. Lo que invita al cielo a manifestarse en un hogar es algo mucho más simple y mucho más profundo al mismo tiempo: la santidad de la vida cotidiana, no la perfección sin error, porque esa no existe entre seres humanos, sino la dirección constante del corazón hacia Dios, la disposición sincera de vivir de acuerdo con sus caminos, incluso cuando eso cuesta algo. Proverbios 3, 5 y 6 lo dice de una manera que ha orientado a generaciones enteras de creyentes. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocerlo en todos tus caminos, no solo en los momentos de oración formal, no solo en los domingos de adoración congregacional, en todos los caminos, en la cocina, en el trabajo, en las conversaciones difíciles, en las decisiones financieras, en la forma en que tratas a quienes viven bajo el mismo techo que tú. Ese reconocimiento continuo de Dios en lo ordinario es lo que santifica el espacio doméstico y lo convierte en tierra fértil para la actividad celestial. El segundo elemento que transforma un hogar en un lugar habitado por la presencia de Dios es la oración familiar. No me refiero necesariamente a largas horas de intercesión formalizada, aunque eso también tiene su lugar y su valor. Me refiero al hábito de hablar con Dios juntos, de bendecir los alimentos con genuina gratitud, de orar por los hijos antes de que salgan por la puerta, de terminar el día con una palabra dirigida al Señor en familia. Esas prácticas aparentemente pequeñas construyen ladrillo a ladrillo una atmósfera espiritual que el cielo reconoce y responde. Josué 24:15 contiene una de las declaraciones más valientes registradas en toda la Biblia.
Un hombre que había liderado a un pueblo entero a través de guerras, conquistas y desafíos imposibles, al final de su vida, dice con una claridad que corta como espada: «Pero yo y mi casa serviremos al Señor». No dijo que esperaba que su familia lo hiciera. No dijo que lo intentaría. Lo declaró. Lo estableció como identidad del hogar que él gobernaba. Y esa clase de declaración, cuando viene de un corazón sincero y se vive en la práctica diaria, levanta una bandera espiritual sobre el hogar que el cielo no ignora. El tercer elemento es la hospitalidad practicada con generosidad. Y aquí regresamos a Hebreos 13:2, que ya visitamos antes, pero que merece ser visto desde un ángulo diferente. La hospitalidad no es solo abrir la puerta de la casa a otros, es mantener el corazón abierto al movimiento de Dios en la vida cotidiana. Es la disposición de ser usado por Dios para bendecir a quien Él coloca en tu camino. Es el hogar que no está cerrado sobre sí mismo en un egoísmo espiritual, sino que derrama hacia afuera lo que el cielo deposita dentro. Ese tipo de hogar se convierte en canal de bendición para otros, y los canales por donde fluye la gracia de Dios son exactamente el tipo de lugar donde la presencia celestial encuentra libre circulación. Hay también algo que necesita ser dicho con claridad y con amor, porque ignorarlo sería dejar incompleta esta conversación. Así como hay condiciones que atraen la presencia de Dios y de sus ángeles a un hogar, hay también condiciones que la alejan. La división constante entre los miembros de la familia, el rencor que se alimenta en silencio, la inmoralidad que se tolera como si fuera inofensiva, la idolatría moderna, que no necesariamente tiene la forma de un ídolo de madera, sino de cualquier cosa que ocupa en el corazón el lugar que le pertenece únicamente a Dios. Estas cosas no solo dañan las relaciones humanas, dañan la atmósfera espiritual del hogar. Efesios 4:26 y 27 lo advierte con una precisión que no deja lugar a interpretaciones vagas. No dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dar lugar. Esas palabras son enormes, porque significan que hay una responsabilidad activa del creyente en mantener o en ceder el terreno espiritual de su hogar. Cada vez que la reconciliación es postergada, cada vez que el perdón es negado, cada vez que el enojo se alimenta en lugar de ser llevado a los pies de Cristo, se está abriendo un espacio que el enemigo es experto en ocupar. Y donde el enemigo tiene territorio, la presencia celestial es obstaculizada. Por eso el hogar que quiere vivir bajo la cobertura angélica de manera consistente es el hogar que practica el perdón con regularidad, que no permite que las ofensas echen raíces, que lleva los conflictos a la oración antes que al orgullo, que elige la paz como valor central de su vida doméstica, no porque sea fácil, sino porque entiende que esa paz es exactamente el suelo donde la presencia de Dios florece con mayor abundancia. Cuando todas estas prácticas se entrelazan en la vida de un hogar, algo comienza a ocurrir que no tiene explicación puramente humana. El ambiente cambia. Las conversaciones tienen una calidad diferente. Los problemas no desaparecen, pero son enfrentados con una sabiduría que no viene solo del razonamiento natural. La familia que ora junta, que perdona junta, que busca a Dios junta, descubre que no está caminando sola, que hay compañía invisible pero absolutamente real, que camina con ella, que la guarda, que la sostiene, que fue enviada desde el trono del Dios vivo para servir a los que son herederos de su salvación. Hemos llegado al final de este recorrido juntos, y mi oración es que algo en tu corazón haya sido tocado de manera genuina. Los ángeles son reales, su presencia en tu hogar es posible, y el Dios que los envía te ama con un amor que ninguna distancia ni ninguna oscuridad puede apagar. Si este video bendijo tu vida, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Comenta aquí abajo lo que Dios habló a tu corazón hoy. Y si deseas profundizar tu intimidad con Él de manera práctica, nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios está en el primer comentario fijado. Que el Señor guarde tu hogar. Nos vemos en el próximo video.